Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito donde exploramos los mundos más apasionantes y adictivos de la televisión. ¡Qué gusto teneros por aquí! Hoy, vamos a sumergirnos en un género que combina la pasión desenfrenada con la intriga más peligrosa a las series turcas de amor y mafia. Sí, lo que estáis oyendo. Preparaos para un viaje lleno de romance prohibido, familias poderosas, giros inesperados y, por supuesto, unos protagonistas que te robarán el aliento. ¿Por qué a quién no le gusta una buena historia de amor con un toque de drama y peligro? Antes de que empecemos a desvelar esas joyas televisivas, quiero recordaros que os suscribáis al canal. Solo os tomará un segundo y nos ayudará un montón a seguir trayéndoos contenido de calidad como este. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este universo de amor y mafia turca. Preparad las palomitas, porque vamos a hablar de series que os mantendrán pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Estas historias no son solo romances superficiales, sino dramas intensos con personajes complejos y tramas que te harán cuestionar todo lo que crees saber. Empecemos con una de las más populares, *Ekiadunyaya Ukundar Olmaz *, que traducido sería algo así como * el jefe de la mafia no puede gobernar el mundo *. Vale, el título ya lo dice todo. Esta serie es un auténtico culebrón turco que lleva años emitiéndose y, creedme, no es por casualidad. La historia gira en torno a Hzr Akbeylos, un hombre que asciende en el mundo de la mafia, mientras lidia con sus responsabilidades familiares y sus relaciones amorosas. Imaginaos el drama, traiciones, alianzas, asesinatos y un protagonista que intenta mantener a flote su matrimonio mientras se siente atraído por otra mujer. Un verdadero caos. Pero un caos adictivo, debo decir. La serie explora las dinámicas de poder dentro de la mafia, las consecuencias de la violencia y el impacto que tiene en la vida personal de los personajes. Si os gustan las series largas y llenas de intriga, esta es para vosotros. *Ekiadunyaya Ukundar Olmaz * no es una serie para ver en un rato libre. Requiere compromiso, paciencia y una buena dosis de atención, porque la trama es intrincada y los personajes son muchos. La serie se sumerge en el complejo entramado de la mafia turca, mostrando cómo las relaciones de poder, las ambiciones personales y las lealtades familiares se entrelazan para crear un universo donde la traición y la muerte son moneda corriente. Hzr Akbeylos, el protagonista, es un personaje fascinante. Es un hombre de principios, pero también un hombre de negocios despiadado. Intenta equilibrar su vida familiar con su vida en la mafia, pero inevitablemente ambos mundos chocan. Su relación con su esposa, Merim, es uno de los puntos fuertes de la serie. Merim es una mujer fuerte e independiente que no duda en enfrentarse a Hzr cuando cree que está equivocado. Sin embargo, también es una mujer que lo ama profundamente y que está dispuesta a todo para proteger a su familia. El triángulo amoroso entre Hzr, Merim y Nazl añade aún más drama a la serie. Nazl es una joven y atractiva mujer que se siente atraída por Hzr y que no duda en hacer todo lo posible para conquistarlo. La lucha entre Merim y Nazl por el amor de Hzr es uno de los hilos conductores de la serie. Además del drama amoroso, *Ekiadunyaya Ukundar Olmaz * también ofrece una visión interesante de la sociedad turca. La serie muestra la corrupción, la pobreza y la violencia que existen en el país, pero también destaca la importancia de la familia, la amistad y la lealtad. Otra que no podemos dejar de mencionar es *Kukur *, que significa el hoyo. Esta serie es un verdadero fenómeno en Turquía y en el resto del mundo. Nos transporta a un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval, quienes tienen sus propias reglas y protegen a los habitantes a cambio de un peaje claro. El protagonista, Yamak, es un joven que ha huido de su familia y de ese mundo, pero se ve obligado a regresar cuando el hoyo es amenazado por un nuevo grupo que quiere tomar el control. Aquí tenemos una mezcla explosiva de acción, drama familiar y, por supuesto, un romance que surge en medio del caos. Yamak se enamora de Sena, una mujer que es completamente diferente a él y que intenta sacarlo de la oscuridad. La química entre los protagonistas es increíble y la historia te atrapa desde el primer capítulo. Además, la banda sonora es impresionante y le da un toque aún más especial a la serie. *Kukur * es una serie que te engancha desde el primer momento. La atmósfera oscura y peligrosa del barrio, los personajes carismáticos y la trama llena de acción y suspense hacen que sea imposible dejar de verla.
La familia Koval es el corazón de la serie. Cada uno de sus miembros tiene su propia personalidad y sus propios problemas, pero todos están unidos por un fuerte lazo de sangre. Idris Koval, el patriarca de la familia, es un hombre sabio y respetado que intenta mantener el orden en el barrio. Sus hijos Kumali, Yamak, Karaman y Selim son muy diferentes entre sí, pero todos están dispuestos a luchar por su familia. Yamak, el protagonista, es un personaje complejo y atormentado. Huyó de su familia para vivir una vida diferente, pero se ve obligado a regresar cuando el hoyo está en peligro. Su relación con Sena es uno de los puntos fuertes de la serie. Sena es una mujer fuerte e independiente que intenta ayudar a Yamak a superar sus traumas y a encontrar su lugar en el mundo. La serie también explora temas importantes como la violencia, la pobreza, la corrupción y la lucha por el poder. Kukur no es solo una serie de acción, sino también un drama familiar que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. La banda sonora de la serie es otro de sus grandes atractivos. Las canciones, interpretadas por artistas turcos de renombre, le dan un toque aún más especial a la serie y ayudan a crear la atmósfera adecuada para cada escena. Ahora, vamos con una un poco más reciente, pero que ha causado mucho revuelo, Ramo. Esta serie nos cuenta la historia de Ramo, un joven que trabaja para la mafia y que se rebela contra sus jefes para proteger a su familia y a su comunidad. La trama está llena de acción, persecuciones, tiroteos y giros inesperados. Pero como no podía ser de otra manera, también hay un romance en el centro de la historia. Ramo se enamora de Sibel, la hija del jefe de la mafia rival. Si lo habéis adivinado, amor prohibido en su máxima expresión. La tensión entre ellos es palpable y la química es innegable. Además, la serie tiene un fuerte componente social, ya que aborda temas como la pobreza, la injusticia y la lucha por el poder. Si os gustan las series con acción y romance, Ramo es una excelente opción. Ramo es una serie que te atrapa por su ritmo trepidante y su trama llena de giros inesperados. La historia de Ramo, un joven que se rebela contra la mafia para proteger a su familia y a su comunidad, es una historia de coraje, determinación y sacrificio. La serie está ambientada en Adana, una ciudad del sur de Turquía que se caracteriza por su pobreza y su desigualdad social. Ramo es un personaje carismático y rebelde que se enfrenta a los poderosos para defender a los más débiles. Su relación con Sibel es uno de los puntos fuertes de la serie. Sibel es una mujer inteligente y valiente que se enamora de Ramo a pesar de ser la hija del jefe de la mafia rival. Su amor es un amor prohibido que se ve constantemente amenazado por las circunstancias. La serie también explora temas importantes como la pobreza, la injusticia social, la corrupción y la lucha por el poder. Ramo no es solo una serie de acción y romance, sino también un drama social que te hará reflexionar sobre la realidad de Turquía. La serie cuenta con un gran elenco de actores y actrices que interpretan a personajes complejos y realistas. La dirección es impecable y la banda sonora es muy adecuada para la atmósfera de la serie. Ramo es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo hasta el último. La acción, el romance y el drama se combinan a la perfección para crear una historia adictiva y emocionante. Y para terminar con esta pequeña selección, no podemos olvidar *Arma* o *Choque*, como se le conoce en algunos lugares. Esta serie es un poco diferente a las anteriores, ya que no se centra tanto en la mafia en sí, sino en las consecuencias de sus actos. La historia comienza con un choque de coches en el que se cruzan las vidas de 4 personas: un policía atormentado por la pérdida de su familia, una mujer que sale de prisión después de ser acusada injustamente, un banquero corrupto y un joven que busca venganza. A partir de ese momento sus destinos se entrelazan en una trama llena de suspense, secretos y giros inesperados. El romance también juega un papel importante en la serie, pero no es el centro de la historia. Arma* es una serie más oscura y reflexiva, que te hará pensar en la naturaleza humana y en las consecuencias de nuestras acciones. Arma* es una serie que te sorprende por su originalidad y su complejidad. La historia de 4 personas cuyas vidas se cruzan a raíz de un accidente de coche es una historia de redención, venganza y amor. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad llena de contrastes y de secretos. Kadir Adal, el policía atormentado por la pérdida de su familia, es un personaje oscuro y melancólico que busca justicia a toda costa.
Zeynep Elvan, la mujer que sale de prisión después de ser acusada injustamente, es una mujer fuerte y decidida que lucha por recuperar su vida. Kerem Korkmaz, el banquero corrupto, es un personaje ambicioso y despiadado que está dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Cemre Gur, el joven que busca venganza, es un personaje impulsivo y violento que está dispuesto a todo para vengar la muerte de su padre. A partir del accidente de coche, las vidas de estos 4 personajes se entrelazan en una trama llena de suspense, secretos y giros inesperados. La serie explora temas importantes como la justicia, la venganza, la redención, la culpa y el amor. *** no es solo una serie de acción y suspense, sino también un drama psicológico que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. La serie cuenta con un gran elenco de actores y actrices que interpretan a personajes complejos y realistas. La dirección es impecable y la banda sonora es muy adecuada para la atmósfera de la serie. *** es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo hasta el último. El suspense, el drama y el romance se combinan a la perfección para crear una historia adictiva y emocionante. Además, la serie ofrece una visión interesante de la sociedad turca actual, mostrando la corrupción, la desigualdad social y la violencia que existen en el país. *** es una serie que no te dejará indiferente. Ahora bien, antes de que salgáis corriendo a buscar estas series, quiero daros algunos consejos para disfrutar al máximo de la experiencia. Primero, tened paciencia. Las series turcas suelen ser largas, con capítulos que duran más de 2 horas. Pero creedme, la inversión de tiempo vale la pena. Segundo, preparaos para los cliffhangers. Los guionistas turcos son expertos en dejarte con la boca abierta al final de cada capítulo, así que no os sorprendáis si os encontráis diciendo, no puede ser. Tengo que ver el siguiente. Tercero, no os preocupéis por el idioma. La mayoría de estas series están disponibles con subtítulos en español, así que no tendréis problemas para entender la trama. Y cuarto, preparad pañuelos. Porque, como os dije al principio, estas series no son solo romances superficiales, sino dramas intensos que os harán reír, llorar y sufrir con los personajes. Así que ya lo sabéis, si estáis buscando series adictivas que os roben el corazón, las series turcas de amor y mafia son una excelente opción. Os garantizo que no os arrepentiréis. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las series turcas más apasionantes que combinan el amor y la mafia, ofreciendo historias llenas de romance prohibido, intriga y drama. Hemos hablado de *Ekiadunyaya Ukundar Olmaz *Kukur *Ramo y *Arpma cada una con su propio encanto y particularidades. Espero que esta pequeña guía os haya servido de inspiración para descubrir nuevos mundos televisivos y disfrutar de historias que os mantendrán pegados a la pantalla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto alguna serie nueva que os apetezca ver. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Conocéis alguna otra serie turca de amor y mafia que os haya encantado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras recomendaciones y opiniones. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que ellos también descubran estas series adictivas, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y descubrimientos televisivos. Hasta la próxima, series adictos.